Daniel capítulo 12, versículo 1, y luego vamos a Mateo capítulo 24, versículo 21, amén. Vamos primero con Daniel. Dice la palabra: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Acompáñenme por favor a Mateo, capítulo 24, versículo 21. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Creo que ya lo leyeron hoy, ¿verdad? Amén. Vamos a leer otra vez, hermano. Amén. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cuando yo era niño, mi hermano, estoy hablando por allá de los años 80, 90, pero sobre todo en los años 80, los que tienen un poquito de años tal vez recordarán. La mayoría de ustedes son más o menos de la generación de los 80, más o menos así, abuelo de pájaro, mirando rápidamente. Pero algunos de ustedes pueden tener memoria de cómo era el tiempo, hermano, que vivió el mundo en la llamada Guerra Fría. La Guerra Fría se llamó así, hermano, porque se dice que se estaba en la amenaza de una guerra mundial. Se dice que después de la Segunda Guerra Mundial, mi hermano, empezó un momento de tensión entre dos grandes potencias mundiales. Dígase el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, juntamente con sus aliados de la OTAN. Amén. Y dígase el bloque oriental o comunista, liderado por Rusia, o más conocido en aquella época como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, pero liderado más bien por Rusia. Y había una tensión en el mundo. Había una tensión, mi hermano, porque se decía que en cualquier momento podía desatarse una guerra nuclear. Los conocedores del tema, mi hermano, dicen que una guerra nuclear, a diferencia de las demás guerras que han habido en la historia de la humanidad, una guerra nuclear no duraría más de un día. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que el primero dispare su primera ojiva nuclear y el enemigo le responda, hermano, no pasa un lapso de 24 horas. Quiere decir, hermano, de que vendría algo muy terrible, una mortandad a nivel mundial como nunca la ha habido. Más aún, cuando me habla allí en Apocalipsis de la segunda venida de Cristo, me habla incluso de que los que van a combatir contra el Señor, dice que su lengua se les derretirá dentro de la boca, su piel, hermano, se les va a derretir. Este es uno de los efectos que surge por la bomba atómica. Los que tienen un poco de memoria recordarán, hermano, cuando Estados Unidos explotó dos bombas atómicas allí en Japón, una en Hiroshima y la otra en Nagasaki. Ese efecto, hermano, fue un efecto terrible. En estos días estaban conmemorando un aniversario más de la explosión de la bomba de Hiroshima, y una mujer contaba la historia. Ella era una niña en aquella época, ahorita ya es una anciana, pero ella cuenta y dice que ese día fue un día como ningún otro, un día que ella espera no se vuelva a repetir en la historia de la humanidad. Esta mujer cuenta que ella, siendo niña, fue llevada a la escuela temprano. Esto ocurrió más o menos hacia el mediodía, y dice que cuando ella estaba allá, dice que escucharon una explosión muy grande, una explosión, dice que partió los vidrios, dice que toda la orden que le dieron fue lanzarse al piso. Ella estaba lejos de donde explotó la bomba, pero cuando iba regresando a su casa, dice que la imagen nunca la olvidó. Nunca olvidó ver personas, hermano, la mayoría sin ropa. ¿Por qué? Porque el efecto que hizo la bomba atómica fue quemarles la ropa y subsiguientemente, hermano, les quemó la piel.
Dice que vio mucha gente como la piel se le derretía, mucha gente quemada. Dice que vio muchos niños, hermano, quemados su cuerpo, derretido parte de su cuerpo y sus genitales. Dice que fue algo que ella nunca olvidó. Ver a personas, dice, cuando llegué a buscar a mis padres, lo que encontré de ellos fue simplemente una calavera, porque la piel se había derretido, habían muerto derretidos. Otros se les había derretido la lengua. Por eso cuando usted Apocalipsis, usted encuentra de que cuando Cristo venga por segunda vez, los enemigos, los que van a estar en Armagedón, dispararán sus bombas atómicas contra Cristo. Pero la palabra dice que Él los vencerá con la espada que sale de su boca, refiriéndose a la palabra. Y esas bombas que ellos van a lanzar se les devolverán, y a ellos se les derretirá la piel, se les derretirá la lengua. Es un efecto que causa la bomba atómica. Pero desde esa época para acá, hermano, ha venido una carrera armamentista en el mundo. Los dos polos opuestos, hermano, los cuales siguen siendo vigentes. Ya no está la Unión Soviética, pero el comunismo se ha diseminado por el mundo. Colombia es uno de los que ha estado, hermano, desde la era de los años 50, hermano, ha estado a las puertas de caer en comunismo. Solo que Dios ha tenido misericordia por un pueblo que le clama a Él. Y siempre ha habido esa tensión. Desde ese momento, hermano, que vino el tiempo o el periodo de la Guerra Fría, hermano, los dos siempre tenían sus armas apuntando el uno hacia el otro. Más aún, dice, un día vi un programa en el que contaban esto, de que siempre los presidentes de Estados Unidos, siempre donde van, al lado suyo, siempre un militar lleva un maletín. Ese maletín es el que da la orden presidencial para activar la primera bomba atómica, y de ahí se desencadenará una tragedia nuclear en el mundo. Usted cuando mire a los presidentes de Estados Unidos en apariciones públicas, usted no lo nota a primera mano, pero los periodistas sí lo notan. Busque por la internet y verá que siempre, desde los presidentes de la era de los años 50, usted siempre verá un militar de alto rango al lado del presidente con una valija, con un maletín. La pregunta era, ¿qué tenía ese maletín? Un día lo revelaron, hermano, y es ahí donde está la orden presidencial, porque las bombas atómicas en Estados Unidos no se pueden explotar sin la orden presidencial, pero en cualquier parte del mundo donde él esté, la puede activar. Y el día que lo activen, hermano, vendrá una guerra muy terrible sobre este mundo. Desde esa época, hermano, los científicos e incluso el Pentágono tiene algo que llaman el estado DEFCON. DEFCON, hermano, es el estado de alerta mundial, el cual empieza en 1 y termina en 5. El 1 está en amarillo, el 3 más o menos está en naranja, el 5 está en rojo. Dicen que en este tiempo, hermano, desde los años 50 para acá, ha llegado a estar en DEFCON 4. Cuando llegue a 5 es cuando se desata la guerra mundial. Y hemos estado siempre en esa tensión. Siempre, hermano, el mundo ha estado por acabarse, ha estado por destruirse uno contra otro, porque el uno quiere dominar al otro. Y hermano, siempre usted ha visto esa tensión. Y los científicos, hermano, crearon algo que llaman el reloj del fin del mundo. El reloj del fin del mundo, hermano, es algo que diseñaron los científicos atómicos, en el cual, hermano, ponen una manecilla como si fuera un reloj y la mueven según como esté el estado en el mundo. Cuando marque las 12, se supone que se desató una gran guerra mundial. Pero siempre ha estado cerca. Más o menos unos datos que conseguí así rápidamente, hermano. Dicen que en el año 1947, cuando el mundo supo que la Unión Soviética había desarrollado su bomba nuclear, porque el primero que la desarrolló fue Estados Unidos, cuando supieron en el año 47, dicen que ubicaron la manecilla del minutero 8 minutos antes de las 12. Quiere decir que se entró ya en un periodo de crisis mundial. En el año 1949, cuando se supo, hermano, amén, que Rusia apuntaba todas sus armas nucleares hacia Estados Unidos, amén,
Cuando ya supieron que no era una sino varias, los científicos ubicaron el minutero en faltando 4 minutos para las 12. O sea, la situación se puso más grave. En el año 1950, cuando se supo de que el hombre desarrolló la bomba de hidrógeno, la que hace poco explotó el loco de Corea del Norte, dicen que puede tener conexión con el terremoto de México, porque la explotó 3 días antes del terremoto de México. En 1950, cuando apareció la bomba de hidrógeno, la ubicaron el minutero en faltando 3 minutos para las 12. Eso es algo que llevan los científicos para saber cuándo viene la última guerra mundial. Porque, hermano, cuando se desate la última guerra mundial, no será como las 2 primeras. ¿Por qué? Porque a diferencia de las anteriores, el ser humano ya tiene la capacidad nuclear. Nunca el ser humano había logrado esto. La bomba nuclear, hermano, la diseñaron para generar electricidad. Fue un engaño que tuvieron, hermano, porque los que la diseñaron la probaron y lograron iluminar la ciudad de París por completo. Era un buen objetivo con el que la hicieron, pero se dieron cuenta que al poder, hermano, desintegrar el núcleo atómico, pueden generar la mayor cantidad de energía para destruir al ser humano. Entonces, hermano, de ahí para adelante ha venido una tensión mundial. Pero ocurrió algo, y quiero que usted me entienda lo que le voy a explicar. Ocurrió algo, y es que en ese periodo del año 44 en adelante, en el año 48 exactamente, ocurrió, hermano, el cumplimiento de una profecía. Todo el mundo esperaba que esa profecía se cumpliera. Y en el año 48, hermano, para hacer un desagravio por la mortandad que causaron los nazis en la Segunda Guerra Mundial con el pueblo judío, la recién instituida y conformada ONU u Organización de las Naciones Unidas, en su resolución declararon el pueblo de Israel como nación nuevamente. El pueblo de Israel, mi hermano, el año 70, y tenga en cuenta este número que le voy a decir, porque ahorita usted se va a dar cuenta de lo cerca que está el Señor de venir por su reino. Ténganlo en la mente, por favor. Y ahorita le voy a dar otros datos bíblicos acá. En el año 70 después de Cristo, los romanos entraron a Jerusalén y la destruyeron. Usted recuerda cuando Cristo profetizó y les dijo: de este templo no quedará piedra sobre piedra sin que sea removida. Pues, hermano, la historia me dice que en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos entraron, hermano, destruyeron el templo, porque ellos tenían el conocimiento, tenían la intuición, la sospecha de que en medio de los muros había oro, en medio de los muros del templo. Por eso los quitaron para conseguir el oro, y se cumplió lo que el Señor dijo: no quedará piedra sobre piedra sin que sea removida. El apóstol Pablo y el escritor a los hebreos, hermano, hablando respecto a esto, dicen: todavía no habéis padecido hasta la sangre. De ahí que se dice que Hebreo fue contemporáneo del apóstol Pablo, aunque no se le da autoría al apóstol Pablo. Algunos dicen que pudo hacer Apolos, o que pudo ser Bernabé, por el conocimiento que tenían ellos del griego. Pero más o menos fue antes del año 70, porque escriben: todavía no habéis padecido hasta la sangre. No había ocurrido la mortandad del año 70. En el año 70, mi hermano, históricamente ocurrió la matanza más grande de judíos. Después vino la más grande, que fue la de Hitler, pero hasta ese momento era la más grande. ¿Por qué? Porque la última fortaleza que quedó es un sitio, hermano, una especie de meseta que queda cerca a Jerusalén, que se llama la fortaleza de Masada. Dicen que cuando la rodearon, hermano, fue tanta la mortandad, pero tanta, que el incendio que se generó se apagó con la sangre de los muertos. Fue tanta la sangre que se derramó, que se vino por esa fortaleza, que la misma sangre, no necesitaron agua, la misma sangre, hermano, fue la que apagó el incendio. Eso ocurrió en el año 70. Escúchenmelo bien, año 70 después de Cristo. Sigamos aquí.
En el año 48, la ONU dictó la resolución y dijo que la tierra de Palestina se dividiría en dos territorios. Un territorio para los habitantes actuales que habían poseído esa tierra unos pocos años antes, descendientes de los árabes, los cuales conocemos como palestinos, pero que no son originarios de la tierra de Palestina, son inmigrantes árabes, quiero aclarar eso. Y la otra parte sería para el pueblo judío, el cual había sido masacrado por Hitler. Se dice que llegaron a ser más de 6 millones de judíos que murieron en el holocausto nazi. Y se decretó en el año 1948. Está llevándome el tiempo, ¿cierto que sí? En el año 1948 se decretó y nació, hermano, la nación de Israel. Nació nuevamente, hermano, volvió a empezar, volvió a surgir, volvió a ser nación. Pero yo quiero que usted vea una profecía, hermano, la cual está en Mateo 24, versículo 32 al 35, por favor. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De cuál generación estaba hablando el Señor Jesucristo? Los conocedores de la palabra, doctos de la misma, hermano, dicen que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a la generación que iba a surgir después de que Israel fuera constituida nuevamente como nación. Recuerde que desde el año 70, hermano, después de Cristo, Israel desapareció. Los judíos fueron esparcidos por el mundo, fueron repartidos, hermano. De ahí vino el dicho como el judío errante, porque ellos no tenían nación. Pero en el año 48 dice que el Señor empezó a traer de los 4 vientos de la tierra, del norte, del sur, del oriente y del occidente, y volvió Israel a surgir como nación. Ve, hermano, que cuando el Señor da esta profecía, de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando el pueblo, cuando la tierra viera que Israel volviera a surgir como nación, hermano, ese sería nuestro reloj profético. Amén. Vea que el Señor Jesucristo lo dijo: de la higuera aprended. Oseas, hermano, nombra la higuera como Israel. Por eso es que los conocedores de la palabra dicen que el Señor se refería al resurgimiento de Israel como nación. Surgieron en el año 48. Algunos dijeron: si esto se llegara a cumplir como está en la palabra, tendrían que pasar 40 años para que se cumpliera esta generación. Si usted toma esa base, hermano, diríamos de que los 40 años de Israel como nación se cumplieron en el año 1988, pero no pasó nada. Pero permítame explicarle, hermano, algo. Una generación en nuestra cultura occidental se considera 40 años, pero bíblicamente una generación se consideran 100 años. Una generación en la Biblia no son 40 años, son 100 años. Si tomamos esa base bíblica, Israel surgió en el año 48, quiere decir que el cumplimiento de todo, hermano, no debería sobrepasar el año 2048. Si se dieran las cosas, incluso por ahí, hermano, vea que los productores de Hollywood manejan mucho la parte de las profecías para hacer sus películas. Por ahí están promocionando una película que va a salir que se llama 2048. No es casualidad. Ellos saben de qué están hablando. Ellos se agarran de esto, hermano. Entonces, si una generación en la Biblia son 100 años, no debería traspasar el año 48.
Pero vea que el Señor no dijo cuando llegue al fin de la generación. Dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No precisamente que tenga que llegar hasta ese año, pero lo que sí dijo que no pasaría sería esa generación. Quiero mostrarles donde en la Biblia aparece que una generación son 100 años. Acompáñeme por favor, hermano, a Génesis capítulo 15, versículo 13, por favor. Gloria a Dios, aleluya. No se asuste, hermano, dele la gloria a Dios. Usted está bien con Dios. Si hoy se muere, se va para el cielo, no se preocupe. Si Cristo viene hoy, se va también para el cielo. No hay muchos amenes, pero gloria a Dios, yo sé que sí, hermano. Yo sé que allá nos vamos a encontrar, amén. Génesis capítulo 15. ¿Ya llegó? Yo no. Génesis capítulo 15, versículo 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que su descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida, ¿cuánto? 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Amén. ¿Qué dice ahí? Y en la cuarta generación volverán acá. ¿Cuánto tiempo le dijo el Señor que serían esclavos en tierra ajena? ¿Y a cuántas generaciones les dijo que volverían? Entonces, una generación, ¿cuántos años son? 100 años, hermano. Ahí está la explicación bíblica. No son 40, son 100 años. Dios le dijo a Abraham: serán esclavos tus descendientes 400 años en tierra ajena, pero a la cuarta generación los volveré a traer aquí, porque todavía no ha llegado el colmo del pecado de los amorreos. Cuando llegara el colmo, hermano, era cuando iba a llegar la conquista del pueblo de Israel. Éxodo me narra, hermano, de que fueron, Éxodo 12:40, me narra que fueron exactamente 430 años, más o menos se mantuvo, hermano. Pero estamos hablando de que una generación son ¿cuánto? 100 años. Entonces, hermano, ya teniendo esa parte clara, le quiero explicar aquí algo. ¿Cómo comprobamos más que una generación son 100 años? Quiero que vaya a Números capítulo 3, versículo 17 al 19. Gloria a Dios. Números capítulo 3. Bendiga su palabra, aleluya. Dele la gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios, aleluya. Los hijos de Leví fueron estos. ¿Quiénes entraron a Egipto? ¿Recuerda? Los hijos de Jacob, ¿cierto que sí? Amén. Después de que José, hermano, fue gobernador, Jacob llegó con sus hijos a Egipto. Números capítulo 3, versículo 17. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, ¿quién atiende? Gersón, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por su familia son estos: Libni y Simeí. Los hijos de Coat por sus familias: Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias: Mali y Musi. Ahora quiero, hermano, hacerles la siguiente cuenta. Présteme atención. Una generación son ¿cuántos según bíblicamente? 100 años. ¿Cuántas generaciones le dijo Dios a Moisés que pasarían hasta volverlos a traer a esta tierra? A Abraham, perdón. Vea que ya estoy poniendo a Moisés a traer a la tierra, a Moisés a tener a los hijos. No. Abraham le dijo 4. Le voy a hacer la cuenta. Siga esta genealogía. El que entró a Egipto fue Jacob con sus hijos. Entre ellos, Leví, primera generación. Segunda generación, Coat. Tuvo 3, pero vamos a nombrar a Coat. Tercera generación, Amram. ¿Quién fue Amram? El padre de Moisés y de Aarón. Cuarta generación, Moisés. Amén. ¿Cierto que sí? ¿Y quiénes heredaron? La cuarta generación.
Ahora sí entiende las cuentas más o menos. Vuelvo y se la hago, hermano. Entró Jacob con sus hijos. Primera generación, Leví. Segunda generación, Coat. Tercera generación, estoy hablando, Coat hijo de Leví, Amram hijo de Coat, Moisés hijo de Amram. Leví primera generación, Coat segunda generación, Amram tercera generación, Moisés cuarta generación. ¿Qué le dijo Dios? A la cuarta generación volverás a esta tierra. Una generación son ¿cuánto entonces? 100 años. El Señor, hermano, cumple su palabra, hermano. Cumple completamente su palabra. Entonces, les estoy explicando, hermano, que ahorita hay una tensión mundial. Hay una tensión mundial muy grande. Los que han leído las noticias, hoy en la tarde estaba leyendo, hermano. Cuando estaba en la casa me puse a leer un poquito de noticias. Y ya usted sabe lo que dijo Donald Trump respecto a Corea del Norte. ¿Sí escuchó la frase que dijo? La pronunció ayer. Lamentablemente no hay otra opción para Corea del Norte. No se hagan ilusiones. Lamentablemente no hay otra opción para Corea del Norte. ¿Cuál es la única opción que da Donald Trump? Un ataque sistemático para evitar que este loco empiece a lanzar sus bombas nucleares. Hermano, estamos a las puertas de que algo ocurra en el mundo. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Que ahí Corea del Norte se ha mantenido porque tiene dos países, hermanos, que lo patrocinan: Rusia y China. Y en el contexto bíblico usted sabe que Rusia tiene su parte también, hermano. Su parte contra Israel. Nunca han sido enemigos. Pero Rusia y China siempre han protegido a Corea del Norte. Si Estados Unidos llega a atacar a Corea del Norte, no se le haga extraño que Rusia también lance un ataque contra el protegido de Estados Unidos, que viene a ser Israel. Hermano, todo esto, solamente estoy diciendo que lo que está pasando en el mundo. Entonces yo le decía a usted, hermano, tranquilo que yo voy a finalizar. Yo le decía a usted que el Señor le dijo a Abraham que pasarían 4 generaciones, ¿cierto que sí? El Señor Jesucristo en Mateo 24 expresó cuando la higuera volviera a brotar, cuando Israel volviera a ser nación. ¿Cuándo volvió a ser oficialmente Israel nación? En el año 1948. Pues le tengo una noticia, hermano. No pasará esta generación, dice el Señor. Mas no dice que va a ser hasta el final de la generación. O sea, Él da un plazo de Israel como nación por 100 años máximo. Máximo, dijo, esta generación, máximo hay un plazo de 100 años, que se cumpliría en el año 2048. Pero Él no dijo que era hasta el final. Pero le tengo una noticia. Bíblicamente, hermano, el 70 tiene un cumplimiento profético para el Señor. Jeremías 25:12 dijo: y 70 años será tu pueblo esclavo, estará cautivo en Babilonia. Se cumplieron 70 años. Daniel 9:2 dice que Daniel miró los tiempos y dijo: se van a cumplir o se han cumplido los 70 años del cautiverio. Daniel capítulo 9 versículo 24 me dice que pasarán 70 semanas de años antes de que se cumpla, hermano, lo que se tiene que cumplir. Y un día yo prediqué de eso acá. Las semanas, hasta la semana 69, que dan 400, ¿qué? ¿Cuánto dan 69 semanas de años? 69 por 7. ¿Cuánto da? 483 años. Dice que a la semana 69 vendría el Mesías y sería muerto. Se cumplió 483 años después de la salida del pueblo de Babilonia. Vino Jesucristo, vivió entre nosotros y fue crucificado. Pero está pendiente la semana 70 del cumplimiento de la profecía de Daniel. Esa semana, o esa última semana de año, la semana 70, que corresponde a 7 años, hermano, es lo que la Biblia habla de los 7 años de la gran tribulación. Daniel capítulo 12, versículo 1 lo leímos, dice que no habrá momento como ese. Mateo 24 también me lo dice. Pues le tengo una noticia, mi hermano. Me puse a sacar cuentas como Daniel. Y resulta que el otro año se cumplen 70 años de Israel haber sido constituido como nación. El día ahora nadie lo sabe, yo no puedo dar una fecha.
porque eso sería antibíblico. Solamente le digo, hermano, que tire cuenticas por ahí. El Señor dijo, no pasará esta generación, o sea, la última generación en la tierra sería, hermano, el nacimiento de Israel como nación, que la higuera brotaría en sus hojas verdes. Volvió a ser Israel en el año 48. Pues me puse a tirarle cuentas, hermano, y el año 2018 se cumplen 70 años de Israel haber sido constituido como nación. Y bíblicamente el cumplimiento de las profecías para el fin del mundo, todas se relacionan con el año 70. Qué silencio, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que el otro año, hermano, vaya a ser el arrebatamiento de la iglesia, porque pudiera ser esta noche. Claro que sí pudiera ser esta noche. Pero lo que sí le digo, hermano, vea cómo está la tensión en el mundo. No podemos ser, hermano, ajenos a lo que está pasando. Este loco de Corea, hermano, está dispuesto a destruir lo que sea, porque él se muere pero mata a los demás. Y Trump, hermano, está planeando, ya dijo, no hay otra opción. No hay otra, porque está amenazado Japón, está amenazado Corea del Sur, está amenazado Estados Unidos. Dijo, no hay otra opción. Y la guerra contra ellos no puede durar más de 12 horas, ya lo dijeron. En 12 horas tienen que neutralizar un país completo. Tremendo, hermano, será una guerra tecnológica muy avanzada, hermano. Pero ¿a cuánto estamos de eso? No lo sé. No lo sé, pero dicen que hay guerras. Y la Biblia dice, cuando haya guerras y rumores de guerras, ya sabe que viene el Señor. Y el año 70, hermano, estamos en el año 69. ¿Cuándo me di cuenta de eso? ¿Qué días, hermano, que estaban celebrando? Estaban celebrando y estaban diciendo, estamos esperando para celebrar los 70 años el próximo mayo del 2018. Y 70 años. Ahí fue donde dije 70 años. 70 es un número profético en la Biblia. En 70 semanas se dará cumplimiento a la venida de la gran tribulación y la venida de Cristo por segunda vez. En el año 70 años fue lo que duraron cautivos allá. 70 años después de Cristo fue cuando Israel desapareció como nación. Y el otro año se cumplen 70 años de Israel haber sido constituido como nación. Nuestro reloj profético para los cristianos siempre es Israel. Siempre mira hacia Israel y usted verá que lo que está pasando en el mundo. Creo que no hay nada más que decir, hermano. Póngase de pie, por favor.